ese es un grave error, porque el talento tiene un punto de inicio y tiene un punto de fin. Y si tú no lo cultivas, pues se queda ahí. Estamos en otro episodio de Tehuadenque. El tema a tocar el día de hoy son pasiones y profesiones. Mi nombre es Manuel Barrero. Estamos con un invitado que se llama Robert Mérida. Él, como saben, tiene una carrera profesional muy destacada. Es una carrera, la verdad, que inspira y de verdad espero de que de esta charla salga algo muy productivo para todo nuestro público. Gracias. Comenzamos contigo, Robert, por favor. Querido hermano, el agradecido soy yo de poder estar acá, de formar parte de este espacio que creo que por un lado es muy interesante y por otro lado también es muy propositivo para poder tocar diferentes temáticas. Te confieso, es un poco extraño estar de este lado porque normalmente suelo ser yo quien hace las entrevistas, pero agradecido y a tus órdenes para poder hablar de distintos temas. Querido Robert, muchas gracias por aceptarnos esta invitación. La verdad, sé de que de esta charla va a salir algo muy bueno porque el tema a tocar es muy importante, cómo la pasión está vinculada a una profesión, cómo eso nos hace crecer día a día. Y más que todo, tu caso, músico, periodista actualmente, cómo has logrado fusionar esas carreras. Yo hace unos años personalmente, compañero de colegio mío, es un gusto verte crecer actualmente y estar en el lugar que estás de tu vida, hermano. No, gracias, querido hermano. La verdad es que, wow, pasión y profesión parece fácil, pero llegado el momento suele ser más difícil de lo que parece. Pero no tanto por el hecho de que ambas puedan estar interconectadas y puedan coexistir en el mismo ambiente, ¿no? Que muchas veces solemos creer que eso no es posible, que la pasión y la profesión coexistan en el mismo ambiente por un gran detalle que está internalizado en nuestra cultura, y es que normalmente la gente suele relacionar la pasión con el hobby, ¿no? Uno dice, yo tengo una pasión con esto, entonces lo convierto en mi hobby, en mi actividad recreativa, en lo que me desconecta de mi rutina o en lo que me desconecta de mi trabajo, de mi día a día, para poder generar un equilibrio, ¿no? Siento que las generaciones que nos anteceden nos han enseñado a hacerlo así. Pero sin embargo, desde mi punto de vista, ese equilibrio entre la pasión y la profesión suele ser difícil no por el hecho de convertir la pasión en el hobby, sino por el hecho de encontrar la pasión. Y creo que ahí está el verdadero, no sé si decirte problema, pero la verdadera complejidad de esta situación es en encontrar la pasión, porque si bien existen personas, creo yo, personas bendecidas que desde muy temprana edad realmente encuentran, identifican aquello que les gusta, aquello que hacen bien, aquello en lo que tienen talento, y pues tienen la idea muy clara, ¿no? De decir, esto es lo que quiero, esto es lo que me gusta, esto es en lo que soy bueno y esto es a lo que me voy a dedicar el resto de mi vida. Pero este es un porcentaje breve de la sociedad, ¿no? Son pocas las personas que suelen encontrar realmente ese sentido o ese rumbo de la vida a muy temprana edad. Solemos haber muchas personas, entre las que me incluyo, que no tenemos precisamente claro qué queremos hacer, ¿no? Y no tenemos precisamente claro qué nos apasiona a una temprana edad. Y ahí está el verdadero trabajo, cómo uno encuentra aquello que le apasiona. Es un desafío bien interesante. Lo que me comenta Robert, puta, creo que todos hemos estado en un punto de nuestra vida que ponemos en una balanza, como mencionas, hacer lo que te gusta o hacer lo que te toca hacer en ese momento de tu vida. Pero no nos damos cuenta de que si es que logramos equilibrar esas dos cosas, la pasión y la profesión, es de que nos pueden llevar a cosas grandes. Porque lo que más nos cuesta como personas es el hecho de querer encontrar algo que nos guste. Pero al fin y al cabo se trata de lo que hagas el día de mañana, te tiene que gustar, porque puedes trabajar en algún lugar y te tiene que gustar de una u otra forma, porque vas a estar ahí 8 horas del día y muchas personas lo ven como voy a estar acá 8 horas del día.
voy a estar 8 horas de mi vida perdidas, pero en realidad no. Uno está trabajando en algo que le gusta. ¿Por qué? ¿Por qué pensar de que el trabajo no puede ser algo que te apasione? Es una dubitativa que me viene a mi cabeza. Respecto al tema también de, pues hay muchas personas que se meten al tema de la música, o ya sea alguna carrera artística, y la verdad es de que lo dejan a la mitad. Y no se dan cuenta de que eso les puede aportar el día de mañana, ¿no? Es verdad, es totalmente cierto. Mira, yo te cuento parte de mi experiencia vinculada al punto que tocas de la música Ujú. y a cómo uno descubre las pasiones o descubre los talentos en el camino, ¿no? Y aquí hay un foco importante cuando hablamos de personas muy jóvenes, de niños inclusive, y es la familia, ¿no? La familia va a jugar un rol fundamental en esto. Porque tú puedes tener mucho talento, tú puedes tener mucho compromiso con tu propósito, con tu entrega, al área que sea que te dediques, y el bastión fundamental que te va a hacer crecer en ese sentido es tu familia. Porque la familia es el ente más cercano, es al final de cuentas quien va a ser la primera persona o las primeras personas en escuchar aquello que tú quieres decir. Y por eso es tan importante que la familia sepa apoyarte en esa búsqueda de pasión, independientemente de si están de acuerdo o en desacuerdo con lo que tú quieres, ¿no? Porque no siempre lo que uno quiere o lo que uno busca es sinónimo de lo que la familia quiere o busca, ¿no? A veces están las ovejas negras de la familia, como se dice popularmente. Entonces, en ese sentido, mira, yo te cuento una anécdota mía vinculada a la música. Yo he crecido en un entorno musical, ¿no? Vengo de familia vinculada a la música. Mi padre, si bien no se ha dedicado específicamente a la música, pero ha hecho música toda su vida, es un gran cantante y un gran guitarrero de guitarreadas, de reuniones con amigos, de reuniones familiares. Mi bisabuelo ha sido compositor de uno de los taquiraris más reconocidos en el oriente del país. Entonces, si bien yo tenía relación con la música a nivel familiar, yo no me daba precisamente cuenta de aquello, ¿no? Entonces yo recuerdo mucho de pequeño el tratar de estar en el ambiente en el que estaba mi papá, que tenía reuniones sociales con amigos, convocaba amigos a la casa, salía la guitarra en algún momento del día y bueno, se ponían a cantar canciones y a mí me gustaba mucho verlo, pero no me animaba precisamente a hacerlo, ¿no? Era más algo como estar de espectador, como ir a un partido de fútbol y ver a tu jugador preferido en la cancha, te gusta verlo, pero no por eso te vas a animar a entrar a jugar el partido. Entonces yo lo veía constantemente y bueno, un día decidí agarrar la guitarra y empezar a imitarlo, ¿no? Entonces yo veía que hacía él y yo trataba de hacer lo mismo. Obviamente no lo hacía, ¿no? En los hechos era como una fomomímica a lo que él estaba haciendo. Y ese fue mi primer paso con la música. Y aquí viene un punto trascendental en la historia del tema de la música. Un día estaba en el colegio, era cuarto básico, si no recuerdo mal, y cabalmente se estaba preparando la hora cívica del Día del Padre. Y bueno, aparece el profesor y dice, bueno, ¿qué vamos a hacer para el Día del Padre? A ver, ¿qué saben hacer? ¿Qué talento tienen? Yo agarré, hermano, levanté la mano. No sé de dónde saqué valor, para serte sincero, porque era un chico sumamente tímido. Y dije, yo voy a tocar y voy a cantar. Te cuento esto que nunca lo he dicho. Yo no sabía, ¿no? En los hechos no sabía. Yo hacía simplemente mímica, claro. Yo estaba convencido en mi cabeza de que yo tocaba guitarra, que yo cantaba. Pero la realidad es que no lo hacía, ¿no? Era simplemente imitar lo que mi papá hacía, ¿no? Pero bueno, yo dije, yo lo hago. Mi profesor me dice, sí, buenísimo, ok, firmado a la hora cívica, bárbaro, ¿no? Bueno, yo salgo feliz, ¿no? Yo dije, voy a hacer lo que hace mi papá, digamos, ¿no? Llegué a mi casa, me pongo a almorzar y le cuento, ¿no? Sin entender la magnitud de lo que había dicho, ¿no? Le digo, papá, voy a tocar en la hora cívica.
del Día del Padre. Ah, sí, literalmente. Mi papá pone una cara, hermano, que me dice, ¿y qué vas a tocar, no? No, ya me imagino esa cara. Claro, y yo le digo, pero voy a tocar lo que tocas tú, digamos, ¿no? Y me dice, pero hijo, tú no sabes tocar. Y ese momento, yo realmente aquilaté lo que había hecho. Porque hasta ese momento yo estaba convencido de que sí sabía. Y claro, cuando él me dice, no sabes tocar, yo digo, wow, sí, es verdad, no sé. ¿Ahora qué hago? Habían dos salidas. Una era ir donde mi profesor y decirle, yo no sé tocar. Otra fue la que terminó sucediendo. Y por eso digo que es tan importante el apoyo de la familia, ¿no? Mi papá podía haberme dicho, no, sales y le dices a tu profesor que tú no sabes. Quizá hubiera sido la respuesta más lógica ante la situación, ¿no? Una acción-reacción. Mi papá agarró y me dijo algo que, sin pensarlo, me cambió completamente la vida, ¿no? Me dijo, vas a tocar conmigo. Vamos a ir los dos. Y los dos vamos a tocar y vamos a cantar. Ok. Y así fue. Llegó el día de la hora cívica. Mi papá se sentó conmigo en dos sillas ahí adelante. Tocamos, cantamos. Y, por supuesto, yo lo fui siguiendo, ¿no? en lo que solía ver en los fines de semana. ¿Qué sucedió después de esto? Fue un momento muy lindo, fue un éxito, la gente aplaudía, todo bárbaro. Termina esa hora cívica, nos vamos a mi casa y mi papá me dice, ahora tú me aprendes a tocar guitarra, porque si no todo el mundo va a decir que eres un mentiroso. Reto propio, así tal cual. Claro, porque, claro, yo ya les había dicho que sabía tocar y se supone que todo el mundo creía que sí, ¿no? Entonces, yo te soy sincero, no sé si se arrepentirá hoy en día de haberme dicho eso, pero de esa manera es que yo aprendí a tocar guitarra. Y ahí recién me di cuenta que tenía habilidad para algo que no sabía. Entonces, te cuento esta y bueno, quizá más adelante te cuente otra parecida porque mi vida ha sido así con cosas muy extrañas, pero es una manera de ejemplificarte que la pasión no es algo que aparece de la noche a la mañana, ¿no? Es algo que uno tiene que encontrar. Y a veces te puede tomar poco tiempo, como en aquel momento me tomó a mí. A veces te puede tomar mucho tiempo. A veces te puede tomar años de tu vida. Y a veces incluso uno pasa el tiempo y termina el colegio y entra a la universidad y sale de la universidad y sigue sin encontrar esa pasión. Pero la clave no está en encontrarla, la clave está en buscarla. La verdad, Robert, qué enriquecedora charla ahorita. Me has hecho dar cuenta de algo clave. Tome nota, por favor. El querer es poder. Literalmente. Puta, has agarrado, has dicho, sé tocar guitarra y lo has hecho. La verdad, puta, me dejas perplejo. Yo juré de que desde niño ya empezaste a tocar. Pero que te hayas puesto ese reto y más que todo que tu papá te haya dicho, no vas a quedar como mentiroso. Es un reto que lo asumes desde joven y te vas dando cuenta de que el talento va apareciendo, va creciendo si es que uno lo va sembrando de una manera correcta, ¿no? Después de esta anécdota que te cuento, yo ingreso a pasar clases de guitarra con un entrañable profesor a quien le guardo muchísimo cariño y quizá alguno de sus hijos nos están viendo, el profesor Alberto Aguirre, una persona impresionante. Él fue mi profesor de guitarra, con él comencé y bueno, ahí yo me di cuenta que la música me encantaba y que gracias a Dios tenía un talento y me resultaba más sencillo poder aprenderla, ¿no? Entonces pasé clases con él un par de meses y llegó un momento en el que él tuvo una honestidad intelectual admirable, que no cualquiera la tiene hoy en día, y me dijo, yo ya no tengo absolutamente nada que enseñarte. Ya te he enseñado todo lo que sé, así que de aquí para adelante pues tú tienes que seguir tu camino solo, ¿no? Por tu cuenta. Bueno, entonces estuve aproximadamente alrededor de un año pasando clases
Y posteriormente a eso comencé mi propio camino, ¿no? Un camino que seguramente para los estudiosos de la música no les va a gustar, porque yo tenía dos opciones, ¿no? O irme hacia la teoría musical, la música clásica, que pasé clases de guitarra clásica un tiempo, o seguir el camino empírico, ¿no? Y bueno, parece que va en contra de lo que estamos hablando, que es el profesionalismo, pero poco a poco vas a darte cuenta que los puntos se van interconectando. Y bueno, yo decidí optar por el camino empírico, ¿no? Por el camino incorrecto, entre comillas. Pasé un tiempo de guitarra clásica, sinceramente no me gustó, porque hay la música a nivel teórico es sumamente estructurada, sumamente estructurada. Y bueno, la realidad es que yo no soy un tipo estructurado, entonces no me sentí muy en mi ambiente, decidí irme por el otro lado y seguir mi camino de forma empírica, ¿no? ¿Qué fue lo interesante de esto? Que empecé a descubrir música. Y la música no solamente son acordes y letras bonitas. La música es algo mucho más profundo, porque la música te remite a momentos, etapas, circunstancias de la vida que nunca te vas a olvidar. Yo te aseguro que hay una canción que para ti es única y que si te la pongo en este momento te pones a llorar o te recuerda a un familiar o te recuerda a una pareja o te recuerda a un momento, ¿no? Entonces, ese descubrir de la música, ese hecho de agarrar y de decir, bueno, ¿ahora qué voy a tocar? ¿Qué me gusta tocar? ¿No? Porque una cosa es lo que te enseñan en una academia y otra cosa es lo que a ti te gusta tocar. Entonces, ahí empiezas a descubrir. Y el descubrir música es descubrir ideas, el descubrir música es descubrir contextos, es descubrir formas de vida, ¿no? Porque cada género musical, cada artista, trata de impactar su propia manera de pensar en su arte, ¿no? Entonces, no piensa igual el que escucha hip hop que el que escucha reggaetón o que el que escucha música clásica o el que escucha folclore o el que escucha trova o el que escucha rock, ¿no? Si tú te juntas con personas que realmente militan un género musical, te vas a dar cuenta que cada uno tiene una manera de vivir distinta. Entonces, yo empecé a descubrir música y llegó un punto en el que descubrí algo que a mí me fascinó, ¿no? Porque uno cuando empieza con la música suele tener ese sueño de yo quiero una banda, ¿no? Quiero tener mi banda de músicos. Todos nos identificamos, la verdad. Claro, ¿no? Es lo que todos quieren, ¿no? Quiero mi banda. Bárbaro. Luego te tiras un portazo en la cara porque te das cuenta que tener una banda no es nada fácil. Y peor si eres chango, ¿no? Porque, bueno, yo quería tener mi banda y mis amigos no tocaban ningún instrumento, entonces era difícil tener la banda. Fui consiguiendo uno, otro, pero se me hacía muy difícil. Para serte sincero, se me hacía difícil. Y bueno, pues era un poco frustrante, ¿no? Y en el camino conocí a un artista que admiro mucho, Nicho Hinojosa. Nicho Hinojosa. Quizá las nuevas generaciones no lo ubiquen, les recomiendo que lo escuchen. Pero Nicho Hinojosa es un intérprete mexicano que tiene también composiciones, pero se ha hecho principalmente conocido por reeditar canciones de otros artistas. Y lo hace tan bien que hay mucha gente que considera que las canciones son de él, cuando en realidad muchas de ellas son de otros artistas. Bueno, pues yo lo escuché a Nicho Hinojosa en el teléfono de mi mamá. Un día viendo su teléfono descubrí una canción que se llama Fuego contra Fuego, que para variar no es de Nicho Hinojosa, es de Ricky Martin. Pero la versión que le escuché era de Nicho Hinojosa. Y a mí, ¿qué me gustó de ese artista? Que era uno con su guitarra y su micrófono. No necesitaba nada más para poder impactar en una audiencia. No necesitaba una batería, un bajo, otra guitarra, un teclado. No, era él solo parado en un escenario con su guitarra. Y eso es lo que a mí me impactó de Nicho Hinojosa. Y gracias a Nicho Hinojosa pude conocer a mis principales inspiraciones musicales de la vida, que son Silvio Rodríguez, Joaquín Sabina, Alejandro Filio, Edgar Oceransky, principalmente género trova, ¿no? Y
Y bueno, Joaquín Sabina luego me permitió escuchar bandas de rock y esas bandas de rock me llevaron a otros géneros y así sucesivamente, ¿no? Pero todo eso comenzó en el colegio. Todo eso comenzó con las horas cívicas, con los encuentros del Día de la Madre, del Día del Padre. Me acuerdo de mi primera banda, se llamó Batplec, Bad Plague. que era un híbrido, digamos, entre batería y plectro, que el plectro es la plumilla que se usa para tocar guitarra. Que me acuerdo. Claro, te debes Sí, acordar. La literal. teníamos con Grace, que era nuestra compañera de Sí, colegio, la verdad. que se metió a tocar batería y bueno, nos faltaba bajo, nos faltaba todo. Vea, batería, guitarra, Batplay, listo, salgamos a tocar. Esa fue mi primera banda y fueron años hermosos, la verdad. Más bien bendecido en tu caso, Robert. Puta, a mí me tocó aprender a tocar violín. Y yo quería armar mi banda, ¿no? Me acuerdo. Tenía que pillar 30 personas, la verdad, Claro, la orquesta para grabar sinfónica. algo, así tal cual. 30 personas. Me metí a la música clásica, me metió a la música de tendencia. La verdad es un mundo rico el tema Ah, es musical. increíble, hermano. Re increíble. Hasta el hecho de lanzarse a tocar a una hora cívica en el colegio o en algún colegio, puta, te hace crecer de una forma ya no de fuerte, en el sentido de lanzarte. Ese es un punto importante, ¿no? El lanzarte, porque a la gente suele tener la idea, la gente que no ha hecho música, suele tener la idea de que hacer música es fácil, ¿no? Así como que, qué lindo ser artista, ¿no? Te subes al escenario, tocas ahí, piririnín, y la gente te aplaude y bueno, eres el rey de la fiesta, digamos, ¿no? Pero la verdad es que estar en un escenario es el 10% de una carrera musical. Y te habla una persona que no se dedica específicamente a la música. Yo no vivo de la música es parte importante de mi vida. Pero imagínate una persona que vive literalmente de la música, ¿no? Hay mucho por detrás, los ensayos, la preparación de temas, la grabación de videos, que lo hablábamos justamente hace un momento. Mucho por detrás, ¿no? El estar en el escenario es una pequeña parte de eso. Y cuando uno está empezando, con las horas cívicas, por ejemplo, ese hecho de lanzarte a veces sale bien y a veces sale mal. Hay que ser sincero, la verdad. y claro, ¿no? Te falla un equipo, o bueno, eres chico, no tienes precisamente experiencia, no sabes dominar el público. A ver, hay públicos que tienen la predisposición de escucharte y hay públicos también que tienen la predisposición de juzgarte, ¿no? Y bueno, tienes que convencerlos y a veces los convences y a veces no. La diferencia y lo lindo de eso es que si tú empiezas a hacerlo de joven, te vas a equivocar, por supuesto que sí. Y uno aprende a tener tolerancia a la frustración, que para perseguir las pasiones es fundamental, ¿no? Porque uno persigue su pasión y la mayoría de las veces te sale mal. Y si no tienes tolerancia a la frustración es cuando decides abandonar el sueño, ¿no? Y dices, me fue mal, no me salió. Quizá para quien se dedica a la música o para quien se dedica a otra cosa, o bueno, en mi caso a la comunicación, que lo hablaremos después. Pero cuando te lanzas, y te lanzas de chico, y en mi caso con la música, aprendes a tener tolerancia a la frustración, aprendes a darte cuenta que no siempre te va a salir bien, que no siempre vas a ganar, que no siempre te van a aplaudir, que a veces te van a silbar, a veces te van a decir chao. Y eso no es sinónimo de que seas malo en lo que haces, ¿no? Sino de que la vida es así y que bueno, el camino de los sueños es difícil, ¿no? No se da de un momento a otro. Y el saber tolerar la frustración va a ser clave en que el día de mañana, cuando las cosas no te salgan como quieres, pues aprendas a enojarte y a lavarte la cara y decir, bueno, pues lo hago de nuevo, ¿no? O sea, me vuelvo un poco piel de pato, como dicen popularmente, hasta que a uno le salga bien. Yo creo que eso es lo más importante. Sí, el hecho de saber levantarse y saber afrontar las cosas en el momento es algo muy bueno, porque de verdad te va formando el carácter, ¿no? Que uno va creando. El hecho de agarrar una pasión, algo le guste de verdad, es complejo en algún punto por el hecho de que no sabes si es que te va a ir bien. El hecho mío, Total. o sea, yo agarré, dije, voy a tocar violín, me voy a dedicar a eso.
Duró 3 años, la verdad. Me di Wow, pero cuenta duró bastante. de que no estaba en el medio, pero llegué a algo que de verdad llegué a valorar mucho ¿Qué es lo que más te gustaba del violín? del violín. O sea, el hecho de compaginar, de querer, de hacer algo más con el hecho de tú agarrar un instrumento y que hay otras personas tocando contigo y que se arme una Qué melodía hermoso es eso, ¿no? en base a cada instrumento separado. Es como que el instrumento se vuelve una extensión de tu propio cuerpo. Correcto, Esa es una literalmente. sensación hermosa. Y en el tema de lo que me comentabas del colegio, ¿cómo fue desarrollándose tu vida? Pasando el colegio, Ah. llegando a la universidad, seguiste con el tema de la música, de la guitarra. ¿Qué pasó con tu grupo musical? Coméntanos. No, tuve más grupos musicales, ¿no? Comencé con Badplek, que era este proyecto que te comentaba, que fue el primero, ¿La banda? la primera banda, ¿no? La banda inicial. Posteriormente a eso me entró esa idea de ser solista y la trova y Nicho y Silvio y Sabina y estuve ahí un poco experimentando en aquel género. Luego me volvió la idea ya también, no, yo quiero tener una banda de rock, ¿no? Quiero ser un rockstar, como dice. Etapas, etapas. Exacto. De ahí tuve otra banda que fue La Cuerda Floja, con Mauro, con Shooter, con Caco, que se terminó integrando después con varios amigos. Y esa fue, creo, mi finalización de etapa colegial con bandas, ¿no? Y de ahí arrancó la etapa universitaria, la temerosa etapa universitaria, que bueno, da un giro de 360 grados, me animaría a decirte, porque este es otro punto también trascendental en el hecho de encontrar esa pasión. Porque cuando yo salí del colegio, enfrenté la pregunta típica, ¿no? ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Qué vas a estudiar? ¿No? Qué decisión complicadita la de qué vas a estudiar. Porque yo creo que siempre somos bastante jóvenes para saber realmente qué queremos hacer cuando nos preguntan esa pregunta tan importante, ¿no? ¿A qué te quieres dedicar el resto de tu vida? Y yo no la tenía clara. Por un lado quería estudiar música. Una decisión que para un lado de mi familia me dijeron que me apoyaban y para otro lado medio que no mucho. Y quería estudiar ciencias políticas. Yo estaba muy metido en lo que son los modelos de Naciones Unidas. No sé si te ubicas en lo que consisten, ¿no? Que son las simulaciones de lo que sucede en la Organización de Naciones Unidas, puesto a un enfoque más estudiantil, donde tú tienes la representación de un país y generas una posición, debates ciertos tópicos. Una temática espectacular que a mí me cambió la vida. Entonces, bueno, yo estaba en eso, ¿no? Decía, soy bueno para esto y soy bueno para la música. ¿Qué hago? Ciencias políticas era una carrera que no existía en Sucre. Bueno, para quienes no sepan, yo soy de Sucre, nacido en Sucre, he vivido gran parte de mi vida allá. Y yo dije, quiero estudiar ciencias políticas. Bueno, sucede que no había la carrera allá. Mis papás en aquel momento no querían que yo me vaya. Consideraban que era muy joven para irme. Entonces, bueno, como que tuve que dejar de lado esa opción. Y surgió la opción típica, ¿no? Me gusta lo social, no hay la carrera que quiero, ¿qué voy a estudiar? Derecho. A la vieja y confiable, pues. A la vieja y confiable. Pero a mí no me llenaba precisamente mucho. No tengo nada contra la profesión. Es más, todos mis hermanos, sin excepción alguna, son abogados. Yo soy el único que no estudió Derecho. Mi papá es abogado también. Vengo de familia de abogados, en resumen. Entonces sí, había una gran inclinación hacia el derecho y hay muchas cosas del derecho que me gustan, pero precisamente no me veía estudiando derecho. Entonces me encontré en una encrucijada, ¿no? De no saber precisamente qué hacer. Y ahí quien me ayudó mucho fue mi mamá. Y ella fue la que sembró la semillita de ¿por qué no estudias comunicación? Yo, para serte sincero, ni lo había pensado, ni se me ocurrió. No estaba en mi cabeza la idea de estudiar comunicación. Pero bueno, ya que ella me dijo, empecé a pensar, sí, puede ser, ¿por qué no?
me fui a la feria profesiográfica que había, donde te daban los folletos de distintas carreras. Y me empezó a interesar la comunicación, me pareció interesante, sobre todo por el hecho de que como a mí me gustaba la ciencia política, yo dije, voy a ser analista político, ¿no? Me voy a meter a estudiar comunicación, voy a introducirme al periodismo y voy a ser analista político. Y aquí va lo que te decía, la importancia de buscar la pasión. Bueno, me metí a estudiar comunicación en la San Francisco y mi idea principal era esa, era yo voy a ser analista político. ¿No? Cuando me preguntaban los docentes el primer día de clase, ¿qué quieres ser? Analista político. Bueno, pasó una cosa inesperada en ese proceso, que fue un día, yo estaba en primer año de la universidad, y me encuentro a un amigo en la calle, a un amigo de la época de colegio, que tú también lo conoces, bueno, nos llevamos algunos años de diferencia, pero que siempre fue amigo y que tuvimos talleres y cosas en conjunto, Mario, no sé si lo recuerdas, a Mario Avendaño. Ah, sí, sí. Bueno, me lo encuentro un día en la calle a Mario y me dice, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué haces? Que no sé qué. Le digo, no, estoy estudiando comunicación. Y me dice, no me digas, yo hago radio. Hago radio y justamente me estoy yendo a vivir a la Argentina. Se fue un año de intercambio estudiantil. Y me dice, y está quedando un espacio vacante en la radio en la que trabajo. ¿No te interesaría? Yo le digo, sí, claro. Ah, ok, entonces tal día, anda a tal hora, te vas a entrevistar. Ahora, detalle importante. Mario hacía periodismo deportivo. Tu pasión, tal cual. Pero que hasta aquel momento yo no sabía que era mi pasión. Yo quería ser analista político. No tiene nada que ver, ¿no? El analismo político con el deporte. Yo siempre fui seguidor del fútbol, me encanta el fútbol, soy súper futbolero, pero lamentablemente Dios no me dio el talento para jugar fútbol. Soy malísimo para jugar fútbol, juego muy mal el fútbol, ¿no? Por más de que he intentado, por más de que he entrenado, he pasado clases, no soy bueno para jugar fútbol, juego mal. Querer es poder, Robert, ya sabes, querer es poder. Y bueno, cuando me dice periodismo deportivo, yo digo, bueno, ¿no? Llega el día, yo voy a la radio, era la Radio Capital, me entrevisto con Luis Gutiérrez, que era el director del programa, que terminó siendo un colega y un amigo entrañable. Y bueno, él agarra y me dice, ok, empiezas mañana. Así de la nada, así de un rato. Tal cual. Me fui, hablamos, conversamos un poco, me hizo un par de pruebas y me dijo, ok, vienes mañana, arrancas. Bueno, ¿no? Al día siguiente voy y claro, era un sueño cumplido. Además, mi papá también dedicado al mundo de la comunicación, dedicado al mundo de la radio. Yo feliz de poder hacer lo mismo, ¿no? Y se va a acordar si ve el episodio. Yo me fui con mi periódico. Me fui con mi periódico, el Correo del Sur, el suplemento deportivo del Rayo. Claro, para poder ver un poco, ¿no? De lo que había pasado y poder hablar y analizar todo, ¿no? ¿Y por qué te digo que uno va encontrando la pasión a medida de que las cosas se van dando? Yo me fui metiendo al periodismo deportivo y se terminó convirtiendo en una verdadera pasión a la cual yo me di cuenta que siempre estuve ligado sin saber. 6 años de mi vida, ¿sí? 6 años de mi vida lo he dedicado al periodismo deportivo, al análisis primero en programas diarios como panelista, después al comentario en partidos de fútbol como comentarista, y yo siempre quería ser relator, pero no se me daba la chance, ¿no? En el programa había un relator ya establecido, bueno, yo era el comentarista, me gustaba ser comentarista, pero yo quiero ser relator, ¿no? Hasta que se dio la posibilidad de relatar la asociación de fútbol, la Asociación Chuquisaqueña de Fútbol, un peldaño más abajo de la división profesional. Ahí comencé a relatar. Y me di cuenta de algo, y a eso es a lo que quería llegar, ¿no? Empecé a relatar, me di cuenta que era bueno relatando, me gustaba relatar. Relaté Asociación, relaté Simón Bolívar, relaté Liga, terminé relatando Copa Libertadores, Copa Sudamericana. Y me acordé de algo. Y es una historia muy linda, y por eso te digo que lo importante es encontrar la pasión. Cuando yo estaba en el colegio, quería jugar fútbol. No era bueno para jugar fútbol, ¿no?
y tú te acordarás, y bueno, siempre fue así, que el profesor de educación física decía, ok, los dos mejores jugadores, Perico y Sután, los capitanes de los equipos, ¿no? Escojan a sus compañeros. Era una dinámica bastante frustrante, la verdad, para los que no éramos buenos para jugar, porque nunca nos escogían, ¿no? Hacíamos fila a todos los del curso y, bueno, los capitanes de equipo comenzaban, ¿no? Tú. Por supuesto, a mí nunca me escogieron. Bueno, me escogieron un par de veces, se dieron cuenta que era muy malo y no me volvieron a escoger más. Y bueno, quedábamos normalmente alrededor de 5, que éramos los que desafortunadamente no teníamos talento para jugar fútbol. ¿Qué hacíamos? Nada. Nos sentábamos en un banco de la cancha de tierra del colegio a ver jugar a los compañeros que eran habilidosos para jugar, ¿no? Y ¿sabes qué hacía yo? Me iba al último banco para que nadie me vea, nadie me escuche, porque yo decía, qué vergüenza que me vean. Y relataba lo que jugaban los changos en el partido, ¿no? Y me imaginaba que cada uno de ellos era un jugador famoso del momento, ¿no? Este es Ronaldinho, este es Riquelme, este es Messi, así sucesivamente. Y yo empezaba a relatar, ¿no? Y relataba así, ay, se la pasa, y bueno, la agarra a Ronaldinho, remata al arco, gol, digamos. Ese escenario en la cabeza estaba en otro país ya. Ese escenario, mi cabeza estaba volando en la luna, hermano, ¿no? Y así pasaba mis horas de educación física, ¿no? Mientras todos hacían ejercicio físico, yo en aquel momento perdía el tiempo, según yo. Pero esa pérdida de tiempo, fue lo que finalmente hice profesionalmente en mi vida. ¿Quién diría, no? La verdad de que, puta, en vez de pasar educación física, has hecho periodismo. Qué increíble. Sin saber. Sin saberlo. Por eso te digo que la pasión se busca, ¿no? Con razón me comentaste 7 años, tal cual, los años que estuviste relatando. Y fue algo que yo no lo aquilaté hasta ser mayor, ¿no? Y por eso te digo que para quienes todavía no han encontrado la pasión, calma. A veces la pasión está en aquello que haces todos los días y no te das cuenta, ¿no? A veces la pasión está en eso que parece que está mal, que parece que eres el que no puede o el que no sabe. A veces ahí está la pasión. Llegamos al momento en el cual de que tenemos que dejar ciertas cosas según la sociedad para comenzar a estudiar y enfocarnos en la carrera profesional. Es la clásica, sales del colegio, te dicen tienes que conseguir tu título profesional y tienes que dejar todo de lado en ese momento. En tu caso, ¿seguiste con el tema de la música? ¿Hiciste algún otro hobby aparte del tema de la radio? La pasión y la profesión están directamente relacionadas. Ahora, el tema está en saber cuál es tu propósito en la vida, ¿no? Y cómo eso se va a interconectar. ¿Por qué te digo esto? No es una regla, ¿no? Es un punto de vista. Porque alguien me va a decir, no, yo he dejado de lado mi pasión y soy un hombre exitoso. Es verdad, hay casos que son así, sí, hay gente que ha dejado de lado su pasión, se ha dedicado a algo que no precisamente les gustaban y la profesión al final de cuentas es técnica, ¿no? Esto es algo que a veces no se dice, pero es verdad. La técnica es muy sencilla, la técnica es la repetición constante de algo, ¿no? Tarde o temprano te va a salir. Yo te pongo un ejemplo. Tú quieres ser un buen guitarrista, ok, practica. Algún día puedes tener más o menos talento. Si tienes más talento, sucederá más rápido. Si tienes menos talento, sucederá más tarde. Pero lo vas a hacer, porque la técnica es repetición y constancia. Entonces, la profesión es técnica, y la técnica es repetición y es constancia. La pasión es algo más subjetivo. La pasión, lo que para mí es pasión, para ti puede no ser, puede ser otra la idea, o para Ariel puede ser diferente, o para cualquier persona, ¿no? Entonces, uno diría, bueno, son dos cosas totalmente distintas, no están en las antípodas la pasión y la profesión.
Pero la realidad es que no, porque una profesión sin pasión es un simple acto repetitivo, constante y técnico, en el que puede ser bueno, cierto, pero carece de sentido. Y por eso tú ves muchas veces gente frustrada en la vida que tiene una rutina y bueno, repite y repite y repite y repite y repite constantemente algo y lo puede hacer muy bien y puede ganar dinero con eso, yo no digo que no, pero carece de sentido. Entonces ahí es donde viene la pasión. Y si tú congenias ambas, si tú logras encontrar una pasión que vaya de la mano con tu profesión, pues nunca va a carecer de sentido. Y el momento en el que carezca de sentido, le vas a reasignar un nuevo sentido, le vas a dar un nuevo significado. Y nunca te va a resultar difícil dejar un trabajo, o nunca te va a resultar frustrante el que te hayan sacado de un lugar, porque tienes un propósito que te impulsa a conseguir un objetivo. Entonces, la pasión y la profesión van completamente de la mano. Ahora, el gran problema es cómo los congenias. Tú me decías, ¿tú has dejado la música cuando empezaste a dedicarte al periodismo deportivo? No, yo nunca dejé la música. Y me hice una promesa a mí mismo que hasta el día de hoy la sigo cumpliendo y espero sinceramente cumplirla hasta el día que me muera, y es nunca dejar la música. Yo no vivo de la música. Yo vivo de mi profesión, en este caso, que es la comunicación. Ahora ya no en el periodismo deportivo, sino en el periodismo noticioso, pero esa es mi principal fuente de ingresos, ¿no? Eso es lo que me permite comer. Pero la música siempre ha estado presente en mi vida y siempre va a estar presente porque, por un lado, yo tengo el sueño de algún día vivir de la música, nunca lo pierdo, espero que algún día se dé. Y bueno, la comunicación se convertirá en mi hobby y la música en mi profesión. Así pues, puedes ir girando. Pero esa presencia de la música a mí me ha servido mucho en varias cosas y principalmente en una vinculada a mi profesión, por eso te digo que se vinculan. Y es el hecho de que cuando tú te subes a un escenario a cantar, tú tienes una audiencia al final de cuentas, ¿no? Es lo mismo que tener una audiencia en un canal de televisión, en un podcast o en una radio. Con la diferencia de que a veces en el canal tú no ves a la audiencia, ¿no? Tú tienes la cámara y hay una audiencia al otro lado que no la ves. Cuando estás tocando o estás en un concierto o estás en un boliche, pues la audiencia está ahí. Y aprendes a generar lazos, aprendes a generar conexiones, porque la música al final de cuentas en esencia es eso, es conexión. Y cuando tú llegas a conectar con un público, te resulta más fácil conectar con los públicos masivos posteriormente en los medios de comunicación. Y yo me di cuenta que no era el único loco que pensaba eso. Porque mira que te voy nombrando artistas a nivel nacional y a nivel internacional que casualmente también son comunicadores, ¿no? En Bolivia, por ejemplo, mira que no me acuerdo el nombre, la vocalista de Efecto Mandarina, Vero Pérez. Vero Pérez, profesionalmente, si la memoria no me falla, ha estudiado comunicación. Joaquina Rebollo, que también está metida en el mundo de la música, también estudió comunicación, también ha estado de presentadora en canales de televisión. Vámonos afuera. Soda Stereo. Gustavo Cerati estudió comunicación, estudió periodismo. Dato curioso, la verdad. Te lanzo otro. ¿Sabes quién también estudió periodismo? Ricardo Arjona, hermano. No, ya. ¿Y tú estudiaste comunicación sabiendo de que ellos habían tenido algo que ver? No, yo no tenía ni idea, hermano. Yo estudié comunicación porque quería ser analista político. Y terminé siendo todo lo contrario, ¿no? Me metí a relatar partidos de fútbol. Y también por ahí la carrera de docente, por ahí creo, Robert. También, claro que sí. Qué caja de Pandora eres, la verdad. Y justamente en este lugar, ¿no? Justamente en este lugar. Yo he sido docente del TECVA por 2 años y mira que estaba dejando de lado esa faceta también. Gracias por recordármelo. Sí, fue una faceta espectacular que no la quiero perder tampoco. Yo siento que, mira, es un ejemplo importante el que das. Qué interesante. Se me había ido totalmente de la cabeza ese punto, pero es un punto importante para ejemplificarlo con lo que es esa hibridación entre pasión y profesión, ¿no? Que es la docencia. La docencia, hermano, es una vocación.
yo creo que no cualquiera está realmente preparado para ser docente. Y no digo en el hecho de la preparación intelectual o profesional, ¿no? Yo conozco gente que, pucha, son muy buenos en lo que hacen. Son muy capos, tienen mucho conocimiento en su profesión, en su área. Pero son malísimos para enseñar, hermano. Y eso te demuestra una cosa. El que tú seas el mejor en algo no te convierte en que seas el mejor para enseñarle eso a otra persona. Por eso te digo que la docencia es una vocación. Hay gente que puede ser muy buena y no tener ganas de enseñar, no tener paciencia con la persona a la que le estás enseñando, ¿no? Además que el docente, y quienes son docentes van a saber, el docente aprende más que el estudiante, hermano. Es un aprendizaje constante, seamos sinceros. Claro, la mejor manera de enseñar es aprender. Totalmente. Lo he escuchado en muchos lugares. El que te dice que no sabe enseñar. La mejor manera de enseñar es aprender. El docente aprende más del estudiante que el estudiante del docente, ¿no? Perdón. Y este tema de la docencia a mí también se me dio por azares de la vida. Yo estaba en la universidad, me metí a ser auxiliar de docencia, que era algo que, bueno, no sé si hoy en día seguirá habiendo, pero en aquel momento había. Y claro, tu propósito era ese, ¿no? El que se metía a ser auxiliar de docencia quería aprender un poco más de docencia y el docente te iba explicando y el docente te decía, vas a hacer tal cosa o les vas a dar una clase de reforzamiento para el examen y aquí y allá, ¿no? Yo me metí a ser auxiliar de docencia en segundo, porque en primer año no puedes. Me metí en segundo a ser auxiliar de docencia de periodismo y posteriormente fui auxiliar de docencia de radio. Auxiliar de docencia de periodismo y de radio, sí, ¿no? Quizá de alguna otra materia más, la verdad no recuerdo, pero esas dos sí las recuerdo mucho, porque la radio me encantaba y bueno, fui auxiliar 3 años y cuando terminé la universidad y me metí al tema profesional ya en los medios y todo ese tema, que primero hice radio y después televisión, pues llegó un momento en el que quería ser docente, ¿no? Pero bueno, tú sabes que hay un requisito para ser docente, ¿no? Y ese requisito es la experiencia. Además de tener algún tipo de estudios en educación superior que te habiliten aquello. Hice los estudios, pero no tenía la experiencia de haber dado clases. Pero resulta que yo sin saber me enteré que la auxiliatura de docencia era considerada experiencia en el currículum para ser docente. Casualidades de la vida. Soy una casualidad andante, hermano. y bueno, me enteré aquello, me explicaron que eso era experiencia y casualmente pues tenía 3 años, ¿no? Porque 3 años había sido auxiliar. Por supuesto no tenía la experiencia completa, ni mucho menos, ni la tengo ahora. Pero tenía el puntapié inicial, digamos, ¿no? Entonces, de esa manera es que se dio la posibilidad de que yo ingrese al tecnológico a dar clases en la carrera de diseño gráfico, con materias vinculadas a la comunicación. Aclaro, porque yo no soy diseñador gráfico. Yo daba las materias de los primeros años, ¿no? Las materias teoría de la comunicación, procesos comunicacionales, semiología de la comunicación y taller de comunicación. Y fue una experiencia hermosa y enriquecedora en mi vida porque yo digo algo que es del tema profesional que estamos hablando y es, ¿qué fin tiene la comunicación? Yo me pregunté eso cuando terminé la carrera porque sin necesidad de dar una clase de comunicación, tú sabes, en comunicación, la base, el esquema básico que te enseñan en comunicación es emisor, mensaje, receptor, ¿no? Y si lo quieres complicar un poquito más, feedback. Ok. Esa es la base de la comunicación. Simple. Pero esa es, o sea, ¿cuál es el fin? Ya uno habla, el otro le contesta, hay un mensaje en el medio, hay una retroalimentación. Ok, ¿y cuál es el fin de eso? Para mí, el sentido de la comunicación es transformar la realidad. Tú y yo ahorita tenemos una conversación. Esta conversación, si lo esquematizamos
a nivel teórico, yo puedo ser el emisor, tú el receptor, hay un mensaje en el medio y el feedback lo va a desarrollar la audiencia el día que esto se suba a las redes. Pero, ¿qué estamos logrando con esto? El momento que terminemos esta conversación, tú te vas a quedar con algo que yo te he dicho y yo me voy a quedar con algo que tú me has dicho. Eso es crear ideas. Porque el día de mañana puede que algo de lo que yo te estoy diciendo en este momento te impacte en la vida, o puede que le impacte a alguien que nos está viendo del otro lado. Y eso es transformar la realidad. Y ese es para mí el fin de la comunicación. Transformar la realidad. Hacer que las cosas sean diferentes. Ni buenas ni malas, distintas. Y eso lo entendí cuando di clases. Porque ahí tú te das cuenta qué impacto tienes en los estudiantes y qué impacto tienen los estudiantes en ti. Y cómo ese proceso comunicacional transforma la vida de la gente y transforma las ideas de las personas. No te olvides que a nivel político, por ponerte un ejemplo, las principales ideologías de la política pues nacieron en las universidades, ¿no? Uno se da cuenta tal cual de que, Robert, con todo lo que nos comentas, has pasado de ser el espectador a ser el anfitrión. En ambos casos, ¿no? Ya sea en el caso de estudiante o docente, y también en el caso de escuchar música y empezar a tocarla ya en escenario también. Has tenido tu etapa de bandas y actualmente la sigues teniendo. Sí. Puta, cómo la profesión y la pasión van vinculadas, ¿no? La pasión, sin darte cuenta, te va abriendo caminos en la profesión y viceversa. Totalmente, hermano. Y es Totalmente. algo lo cual, generaciones anteriores nos enseñaban de que tenías que enfocarte en algo y ser el mejor. Pero no se daban cuenta de que el hecho para ser el mejor en algo es tener un abanico de herramientas que te puedan aportar a ser más y entender más tu entorno. Porque pensábamos mucho en el tema del micro y no analizábamos todos los factores que estaban alrededor de nosotros, ¿no? Además que eso te sumo algo importante, y eso es necesario decirle a la gente, sobre todo a los chicos que nos pueden estar viendo, y que a veces las redes sociales te contaminan un poco en eso, ¿no? El talento es algo innato. Es algo con lo que naces, ¿no? Uno tiene talento para algo, otros tienen talento para todo. Ojo, todos tenemos talento. Eso es importante, eso es sustancial entender, ¿no? Porque hay gente que dice, no, yo no nací con talento, no, yo no hago nada. No, sí tienes talento. Está ahí escondido, todavía no lo has encontrado, pero está ahí. Ahora, ¿qué pasa cuando tú descubres el talento? Pasa algo que es peligroso. Y es el hecho de decir, no, es que yo soy bueno en esto, digamos, ¿no? Yo soy bueno en la música. No necesito ensayar para que me vaya bien. O yo soy bueno en la comunicación, hablo bien, a la gente le gusta lo que digo. ¿Para qué voy a estudiar? Me lanzo y lo hago, digamos. Y ese es un grave error, hermano. Porque el talento tiene un punto de inicio y tiene un punto de fin. Y si tú no lo cultivas, pues se queda ahí. Y yo te aseguro que en la vida hay muchos talentos dormidos, ¿no? Yo te aseguro que hay 100 Lioneles Messi afuera, hermano, que podrían ser unos genios jugando fútbol, pero se quedaron en el potrero, ¿no? Se quedaron agarrando la pelota y jugando con los amigos y tomando un par de cervezas después del partido, el tercer tiempo, y fin, ¿no? Y el talento se acaba, el talento inicia y se acaba. Y ahí viene la profesionalización. Entonces, si tú encuentras tu talento, profesionalízalo. No sirve de nada que yo te diga, no, ¿sabes qué? Yo tengo talento para jugar fútbol, pero voy a ser ingeniero civil. Yo creo que no sería acertado, ¿no? Es mi punto de vista, yo no soy ningún experto. Pero si tú eres bueno para el fútbol, profesionalízalo. Explota ese talento. Si tú eres bueno para la música, profesionalízalo. Si eres bueno para el micrófono, hazlo. O si eres bueno también para la ingeniería, pues profesionalízalo. Ahí está ese engranaje entre la pasión y la profesión. Y claro, si tú eres talentoso para algo
y lo profesionalizas, vale decir, estudias aquello, aprendes la teoría de eso, lo practicas, lo ejecutas, lo analizas, ves en qué te equivocas, lo corriges y lo profesionalizas, tu talento se va a elevar 100 veces más. Y no vas a tener techo, viejo. O sea, vas a llegar donde quieras, donde tú te propongas. El cielo es el límite, como dice la frase, ¿no? Vas a llegar donde quieras, porque has logrado engranar ambas cosas. Has sido disciplinado y has sido talentoso. Y has entendido que la profesionalización de tu talento es importante. Porque profesión sin talento, frustración. Talento sin profesión, frustración también, ¿no? Porque se queda el camino a medias, ¿no? Andaste hasta cierto punto y te quedaste ahí, no fuiste más allá. Entonces, sí, definitivamente están ahí, van de la mano. Has tocado un punto clave, la verdad, de que como en la pasión y la profesión hay un vínculo que se llama talento. Y eso hay que saber explotarlo. Muchos no nos damos cuenta en general de que tenemos talento, ya sea para una cosa, para otra cosa. Todos en realidad somos diferentes. Total. Pero pasa la clásica de querer hacer lo que hace tu vecino. Pero en realidad no tiene por qué ser. Cada persona es un mundo y hay que saber explotar nuestro talento. Que no hay nada más hermoso en esta vida que sentirse talentoso para algo, ¿no? Que alguien venga y te diga, oye, qué bien haces esto, ¿no? Es un espaldarazo, hermano, no es para levantar el pecho, es para sentirse bien, ¿no? Entonces, esa búsqueda del talento y el tener lugares, personas que puedan guiarte a eso, es también importante, ¿no? Porque, bueno, a veces también uno se siente solo y sobre todo cuando eres joven, no es que me considere viejo por si acaso, pero sobre todo cuando uno es más chico, más chango, pues tratas de encontrar algo o alguien en quien apoyarte, ¿no? Que te anime a seguir adelante. Entonces, a veces son personas, pero a veces también son instituciones las que te ayudan en eso. ¿Qué consejo les puedes dar a las personas, al público que nos está viendo respecto al tema de pasión y profesión? ¿Cómo les puedes transmitir en una oración todo lo que tú sientes que es fundamental para ellos en el momento que se sientan en ese punto de querer dejar de hacer algo que les gusta? ¡Wow! Qué difícil poder decirlo en una sola oración, ¿no? Venimos hablando tanto tiempo y no hemos podido concretarlo, ¿no? ¡Wow! ¿Qué consejo puedo darte? O bueno, puedo dar en general. Mira, va a sonar un poco cliché, para serte sincero, pero hoy en día vivimos en un mundo donde tú te vas a encontrar a muchas personas diciendo lo que el mundo necesita, ¿no? A nivel profesional sobre todo. Tú entras a las redes sociales, ves un poco y hay gente que te dice, esta profesión dentro de 5 años no va a existir. O esto otro dentro de 20 años no te va a dar dinero. El mundo necesita gente que sepa de inteligencia artificial, o el mundo necesita gente que maneje finanzas. La inteligencia financiera es importante, la inteligencia emocional va a ser sustancial en tu vida. Es cierto. La inteligencia financiera va a ser importante en tu vida, en la vida de todos. Y te lo dice alguien que odiaba las matemáticas en el colegio, que las sigue odiando, pero que se ha dado cuenta que son necesarias en la vida, lamentablemente. Entonces sí, la inteligencia financiera va a ser importante, la inteligencia emocional va a ser importante. Quizá muchas profesiones el día de mañana no existan. La mía, por ejemplo, puede ser que no exista. La inteligencia artificial está haciendo muchas cosas. Pero creo que en lugar de enfocarte, principalmente si eres joven, principalmente si estás empezando tu vida profesional o tu vida universitaria, yo te diría algo importante, ¿no? Más allá de que el mundo necesite gente que sepa de números o gente que sepa manejar sus emociones, ¿sabes qué necesita el mundo? Gente que ame lo que hace. Eso necesita el mundo. Totalmente de acuerdo. Y si tú amas lo que haces, tu profesión y tu pasión,
van a estar ahí juntas siempre, no se van a separar y además te van a agarrar cuando tú las quieras separar, porque sí pasa, ¿no? Que a veces uno se enoja, uno se cansa también, es cierto, y dices, nah, ya no quiero, ¿no? Pero ahí es donde la pasión te dice, no, te vas a quedar y lo vas a hacer, ¿no? Entonces yo creo sinceramente, hermano, que el mundo necesita gente que ame lo que hace, porque el que ama lo que hace nunca va a fracasar, ¿no? Hay una frase que a mí me encanta eh, y me gustaría decírtela en este escenario por lo que estamos hablando. Es una frase de Facundo Cabral que dice, el que ama lo que hace está benditamente condenado al éxito, que llegará cuando tenga que llegar, porque lo que tiene que ser será y pasará naturalmente. Qué bonita enseñanza, la verdad, Robert. Muchas gracias por darnos tu tiempo en este espacio. Vamos a estar futuramente con otras entrevistas contigo y Gracias, hermano. acá agradecer al público por escucharnos y vernos. Nos pueden dejar en la caja de comentarios a qué personas les gustaría que invitemos y nuevamente gracias por vernos. Esto fue Tech Badenque.